Paz de Cristo, queridos amigos, queridos hermanos, les saludo con la preciosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio. Es una serie de estudios que le he llamado Estudio de la Biblia para principiantes. Estamos tratando con hermanos que son nuevos en el camino de Dios, que están conociendo apenas las Sagradas Escrituras. Estudio de la Biblia para principiantes. Y estamos hablando del tema, tocando el tema, el orden de Dios en el hogar. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que le gusta tener todo ordenado. Y les he puesto el ejemplo de cuando Él empezó la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Él empezó a acomodar todo en su lugar. En el hogar es lo mismo también. Un hogar sin Dios es un hogar desordenado y vacío. Hay un desorden por cuanto no conocemos al que designó el hogar, no conocemos las instrucciones de aquel que hizo en el principio al hombre y a la mujer para que formaran un hogar, para que formaran una familia. Y como no conocemos las instrucciones, por eso nuestro hogar está vacío y está desordenado. Hasta que llega Dios con su bendita palabra y empieza a poner todo en orden. El hombre que es maldiciente, Dios le dice que de toda palabra ociosa que hable, de ella va a dar cuenta en el día del juicio. Entonces uno, entendiendo eso, dice, pues no hay necesidad de que yo hable palabras que ofenden a Dios o que ofenden a mi prójimo. Y uno decide renunciar a las malas palabras. Lo mismo si el hombre es vicioso, si el hombre es mujeriego, si el hombre está lleno de cosas negativas en su vida. Las instrucciones que Dios da por medio de su palabra transforman toda su forma, su manera de vivir. Y lo mismo le pasa al hombre y le pasa a la mujer también. El hogar ya es instruido por la palabra de Dios, es corregido por la palabra de Dios y empieza un nuevo proceso, un cambio nuevo en el hogar. Es donde dice la bendita palabra, se cumple lo que dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero cuando el Señor ya empieza a edificar la casa, ya no es en vano el trabajo, sino que está siendo aprobado por Dios. Hay un proceso, hay una transformación, hay un cambio. Y esto produce que el hogar esté ya siendo protegido, esté siendo bendecido por el mismo Dios. Es algo maravilloso, es algo extraordinario. Algo que todo mundo debe saber para vivir mejor, para tener una esperanza de vida eterna también. Porque esto no solamente es para vivir bien aquí en la tierra, sino para que tengamos una esperanza viva de un día estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo, morando con Él por la eternidad. Antes de continuar, antes de continuar el tema, el orden, hoy vamos a hablar acerca de los hijos que son herencia de Jehová. Los hijos que el Señor nos ha dado son herencia de Él para nuestro bien, para nuestro hogar. Vamos a orar antes de empezar a hablar de este tema y que el Señor nos dé entendimiento en todo y podamos valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Señor amado, en esta hora venimos ante tu presencia, Rey de Gloria, con mucha gratitud, Padre, porque tú has sido benévolo para con nosotros, Señor. Tú nos has bendecido en todo, Señor. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por la salud. Gracias por el gozo, por la paz, por la libertad que nos has dado para adorarte, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado que tú eres grande en misericordia, eres amplio en perdonar y eres galardonador de los que te buscan, Padre. En este momento, Señor, reconocemos la grandeza de tu nombre, reconocemos tu poderío, reconocemos, Señor, que si tú no abres nuestro entendimiento, entonces, Señor, no entenderemos absolutamente nada de lo que vamos a leer y de lo que vamos a estudiar. Pero si tú, Señor, te apiadas de nosotros, Padre, y abres nuestro entendimiento, entonces comprenderemos, Padre, cada palabra que viene de tu boca, que viene de tu corazón, Padre. Te doy gracias porque sé que hoy es nuestra oración y que nos bendecirás en grande manera. Gracias te damos, Padre. Te rogamos a la misma vez por la humanidad, Padre. Muchos, Padre mío, están pasando por esta situación del coronavirus, Padre. Yo te ruego que tú seas
enterrando este virus completamente, quitándolo, Señor, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, Señor. Que tú seas, Padre, obrando con poder y gloria, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, que están contagiados, te ruego que seas tú, Padre, sanándoles, pero sobre todo mostrándoles, Padre, que tú los amas y que ellos tienen que proceder al arrepentimiento para buscarte de todo corazón y sean perdonados de todos sus pecados, Padre. Muchas gracias porque sé que harás esto y mucho más, mi Señor, porque tú eres un Dios santo, justo y bueno. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Qué grande es Dios, amados hermanos, qué bueno es el Señor. Les saludamos a todos, hermanos, a todos los que están conectados. Dios los bendiga. Qué bueno que están ahí. Dios los guarde. Y un abrazo fuerte para todos. Y vamos a seguir orando unos por otros. El Señor es grande en misericordia y es todopoderoso para deshacer toda pestilencia, toda plaga, todo virus, todo lo que se venga contra nosotros. Dios es todopoderoso para deshacer toda obra de maldad. Entonces, confiemos en su palabra, confiemos en su amor y en su misericordia. Estaba leyendo acerca de las cosas que se vienen sobre esta tierra, y esta plaguita, la voy a llamar así, no es nada en comparación de las plagas que se vienen ya y que están escritas en el libro de Apocalipsis. Un día vamos a estudiar acerca de esas plagas con la ayuda de Dios, que van a ser severas. Esas plagas sí van a estar durísimas. Esta plaguita no es nada a comparación de las que vienen. Así es que no tenga temor, clame a Dios y Él lo va a bendecir, lo va a proteger. Bien, entonces entrando al tema de hoy, ya hemos hablado acerca de el hombre, el comportamiento del hombre dentro del hogar. Ayer estuvimos hablando acerca del comportamiento de la mujer en el hogar. Y hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Pero antes quiero que usted considere que Dios ya estableció un orden para vivir bien en la casa. Para vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestro hogar. Pero de nosotros depende seguir el orden divino o seguir como nosotros queremos. Vivir como nosotros queramos. Y ya vemos que el vivir como nosotros queremos, el vivir a nuestro antojo, nos trae ruina, nos trae decepción, nos trae desilusión, nos trae muchas veces que el hogar se desbarate. Entonces es mejor vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a las instrucciones que el Señor nos ha dado. Y el orden divino empieza reconociendo que Dios puso al hombre como cabeza de su hogar. El hombre es el responsable de darle cuentas a Dios por su hogar. El hombre es la cabeza del hogar. ¿Cómo compruebo esto? ¿Dónde encontramos esto en la Escritura? Mire lo que dice en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Oiga bien, Cristo es la cabeza del varón. El varón tiene un Dios que lo gobierna, un Dios que lo manda, un Dios al cual el varón debe someterse, debe sujetarse. Y luego el hombre tiene el compromiso de ser la cabeza de su mujer, de su esposa. Para que el hogar vaya funcionando bien, el hombre debe someterse a su cabeza, que es Cristo, y la mujer debe sujetarse a su cabeza, que es el varón. Ese es el orden divino. Dice, y Dios la cabeza de Cristo. Todo esto lleva un orden establecido por Dios. Cuando ese orden se viola, cuando la mujer quiere gobernar en la casa, que sucede en muchos hogares eso, y yo he oído a muchas mujeres, sí, tú serás la cabeza, pero yo soy el cuello, le dicen al hombre. Eso es en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces puede sonar a broma, puede oírse como algo, como un chiste, pero en realidad muchas mujeres lo toman en serio y creen que ellas son la cabeza del hogar. Pero al hombre Dios lo estableció como cabeza de su hogar. Y cuando el hombre está conectado con su cabeza, que es Cristo, el hogar va viviendo conforme a la voluntad de Dios. He visto también otros lugares donde los que mandan son los hijos, gobiernan los hijos.
Y por eso los hogares se vuelven un desastre, porque no siguen el orden divino. Ahora, para que este orden divino se vaya llevando a cabo, la mujer debe estar sujeta al marido. La mujer debe estar sujeta al marido. Y eso está escrito también en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Efesios capítulo 5, versículos 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está el orden divino. Cristo es la cabeza del varón. Entonces el varón debe estar sujeto a Cristo. Y el varón, al estar sujeto a Cristo, la mujer debe estar sujeta al varón. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Esto dice la palabra de Dios. Obviamente hablamos en el orden que el Señor ha establecido. Cristo es la cabeza del varón. Entonces el varón tiene que sujetarse a su cabeza, a su autoridad, que es Cristo. Cuando el varón está sujeto a su cabeza, que es Cristo, entonces la mujer está sujeta a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Qué bonito el llevar el orden divino. Entonces, ¿cuándo fue establecido esto? Desde el principio, cuando la mujer cayó en desobediencia. Y mire la repercusión, mire la retribución que trajo la desobediencia a la mujer. El Señor le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás con dolor darás a luz los hijos. Oiga bien esto. Y tu deseo será para tu marido. Tu deseo, le dijo a la mujer, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él gobernará sobre ti. Él será tu cabeza. Él será tu autoridad. Desde el principio esto Dios lo estableció así. Por eso dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto no es algo que yo estoy inventando, sino es establecido por Dios. Ahora, cuando ya... Bien, se desconectó un poquito esto, pero parece que ya estamos volviendo. Entonces, cuando el marido está sujeto a la cabeza, que es Cristo, la mujer está sujeta al marido. ¿Por qué? Porque ve en el marido la sujeción a Cristo Jesús. El marido se muestra obediente, temeroso de Dios, y para la mujer no hay ningún problema en someterse al marido. Ahora, cuando decía todo esto está en orden, vienen los hijos también, ¿no? En medio de todo esto vienen los hijos. Y la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Algunos matrimonios se entusiasman. Digo algunos, que no todos, ¿no? Pero cuando uno está sujeto a Cristo, cuando uno está viviendo conforme a la voluntad de Dios, entiende que los hijos son una bendición de parte de Dios. Y aquellos matrimonios que viven en el temor de Dios, aquellos matrimonios que conocen el temor de Dios, sin lugar a dudas, el fruto del vientre de la mujer es cosa de estima. Aquella criaturita que van a nacer es una gran bendición dentro del hogar. Pero a la misma vez son compromisos que uno va adquiriendo dentro de la casa. El compromiso de cuidar a los hijos, porque son herencia del Señor. El mismo Señor nos da a esos hijos. Dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué bonito es
cuando el Señor nos bendice con hijos, qué maravilloso es saber que nace una criaturita como fruto de ese matrimonio. Pero les decía, hay un compromiso, y es de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, en el temor de Dios. Yo he visto con mucha tristeza que hay matrimonios que no tienen ningún temor de Dios, que viven a su manera, a su antojo, como se les pega la gana. Y me ha tocado ver, y con mucha rabia digo esto, porque me ha tocado ver a sus niños pequeñitos cómo les están metiendo la cerveza, empujándoles la botella de cerveza. Me ha tocado ver eso, y es lamentable, es triste. Y aunque uno le diga a esta gente, lo que hacen es querer pelear con uno. ¿Y a ti qué te importa? Son mis hijos, yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Pues no son juguetes de ellos, no son instrumentos de ellos. Son herencia del Señor. Pero sé que viven en ignorancia. Por eso les predicamos la palabra de Dios a todo el mundo. Para eso nos tomamos el tiempo para hablarles e instruirles en el camino de Dios, para que aquellos que están en ignorancia salgan de esa ignorancia y comprendan el daño que le están haciendo a sus hijos. Me ha tocado ver también cómo algunos padres enseñan a sus hijos a maldecir aún a su propia madre. Y dile esta palabra a tu madre. Y ahí le dicen una mala palabra y se ríe el tipo como si fuera una gran cosa. Y al rato, cuando crecen los hijos, ahí tienen los problemas. El hombre muchas veces prefiere largarse de la casa e irse con otra mujer a mantener hijos ajenos. Pero ya destruyó un hogar, ya destruyó una familia, ya destruyó a sus propios hijos. Dejó herida a la mujer que lo amaba y que estaba ahí con él. Es vergonzoso eso en el caso de muchos hombres que viven de esta manera. Pero usted usted varón que empieza en el camino de Dios, fájese bien los pantalones, afírmese en la palabra de Dios, pelee por su hogar, levántese a orar temprano, escudriñe la palabra de Dios, dele buen testimonio a su esposa, a sus hijos. Usted, mujer, en vez de quedarse dormida hasta las 10, 11 de la mañana, levántese temprano, échele ganas, póngase a orar delante del Señor, escudriñe la palabra y sea un buen ejemplo a su familia. De esta manera usted no destruye su hogar. Dice la Escritura, y ya lo leímos ayer, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Los hijos no van a ver qué tanto usted sabe de Biblia. Lo que van a ver es cuánto usted vive en la voluntad de Dios. Y usted es la Biblia que ellos están leyendo día con día. Si usted va a la iglesia, lleva su Biblia, oye los sermones, oye los mensajes de parte de Dios, pero no hace cambios, sus hijos la van a llamar hipócrita mañana o pasado. O a usted, varón, sus hijos lo van a llamar hipócrita mañana o pasado. Y más si lo ven ahí que está dirigiendo enfrente y teniendo un mal comportamiento dentro de la casa, no le van a creer. Pero debemos vivir conforme a la voluntad de Dios para ser un buen ejemplo a nuestros hijos. Por eso en Proverbios 22:6 nos dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay mucha gente mundana que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, pero tienen a sus hijos bien disciplinados. Y hay muchos que se la pasan dentro de la iglesia, no les voy a llamar cristianos, pero hay muchos que se la pasan dentro de la iglesia y tienen a sus hijos todos bien desordenados, como si no tuvieran las instrucciones de la palabra de Dios. Es lamentable, pero así pasa. Por eso es necesario que esta palabra penetre en su corazón, que esta palabra penetre en sus oídos, baje al corazón y haga cambios verdaderos, auténticos en su vida. En Efesios capítulo 6, y mire, para corroborar lo que estoy diciendo, Efesios capítulo 6, hay algo interesante también. Efesios capítulo 6, versículos 1 en adelante.
nos dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y este versículo quería llegar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuándo usted provoca a ira a uno de sus hijos? ¿O cuándo usted provoca a ira a sus hijos? Cuando usted quiere corregirlos de algo que ellos están mal, pero usted no corrige su vida cuando Dios le está instruyendo en su camino santo. He oído y he conocido de parte de algunos hijos de líderes, de ministros, que han dicho: a mi papá lo oigo hablar bonito allá enfrente, y a veces ni quisiera que se bajara de allá y que permaneciéramos aquí en la iglesia para que él siga hablando así bonito. Pero cuando llegamos a la iglesia se transforma, se olvida todo lo que hizo allá, todo lo que dijo allá. Dice: y eso me hiere más porque es mi papá, pero es un hipócrita. Y luego me quiere corregir, me quiere decir por qué me porto mal en la escuela, por qué no hago las cosas mejor, por qué en la casa no me porto bien. Pero yo detesto, me dicen esos muchachos, yo detesto ver a mi padre hablando de cosas que él no vive y me quiere hacer vivir a mí lo que él mismo no vive. Cuando provocamos a ira a nuestros hijos, cuando los desalentamos, cuando nuestro testimonio deja mucho que desear en el hogar. Por eso, si queremos disciplinar a nuestros hijos, como dice aquí la Escritura, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si yo voy a criar a mis hijos en disciplina del Señor, yo tengo que disciplinarme en esa disciplina que el Señor me instruye a través de su palabra. Si yo quiero corregir a mi hijo y no provocarlo a ira, yo tengo entonces que amonestarlo conforme a lo que yo vivo de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. El Señor me disciplina, el Señor me amonesta, yo tengo que sujetarme para que mis hijos también vean el ejemplo y yo con esa autoridad también, con esa firmeza, con ese ejemplo, pueda corregirles de una manera sabia e inteligente. No a golpes, no a gritos, sino con disciplina y amonestación del Señor. Lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, pero cuando hay que aplicar algo más fuerte, más duro, tenemos que vivirlo primero nosotros para que ellos vean nuestro ejemplo y no tengan nada que decir, no tengan nada de qué acusarnos. Esto de instruir a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor no es cualquier cosa. Tenemos que trabajar plenamente en esto, también disciplinarnos nosotros mismos para que nuestros hijos crezcan sanos en la fe, sanos en el amor. Entonces, quiero recordarles, para llevar un hogar en el orden divino, en el orden de Dios, el marido debe sujetarse a su cabeza, que es Cristo. Debe reconocer que su cabeza es Cristo. En otras palabras, su autoridad es Cristo. Su Señor es Cristo. Cristo tiene señorío sobre ese varón. Y de la misma manera, la mujer debe sujetarse al marido. Así está escrito. Así está escrito. Cuando el marido está sujeto a su cabeza, que es Cristo, para la mujer es fácil sujetarse. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Bien, entonces, cuando el marido se sujeta a su cabeza, que es Cristo, para la mujer es fácil sujetarse a su cabeza, que es el marido. Y cuando los dos están sujetos, uno a Cristo, el otro al marido, siguiendo el orden divino, los hijos también se van a criar bajo ese orden divino. Como les decía, dice la Escritura a los hijos: hijos, obedeced en el Señor. Oiga bien, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo que Dios ha establecido.
Y luego le dice al hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos que honran a su padre y a su madre son bendecidos con larga vida sobre la tierra y con la promesa también de vida eterna. Entonces, ¿qué le queda a usted como padre? ¿Qué le queda a usted como madre? Seguir el orden divino para que su hogar esté en paz, para que sus hijos vean el ejemplo. Usted viene a la iglesia, adora a Dios y ellos también aprenden a adorar a Dios. Y aun cuando llegue a una etapa de rebeldía, lo que ellos aprendieron, el ejemplo que vieron de usted, siempre lo van a guardar en su corazón. No se les va a olvidar jamás. Pero si usted vivió en hipocresía dentro de la iglesia, todo lo que usted siembre, eso va a cosechar mañana o pasado. Si usted venía a la iglesia por diferentes intereses en vez de adorar a Dios, en vez de servir a Dios, entonces lo que usted está sembrando, les recuerdo, eso mismo va a cosechar. Sus hijos al rato se van a volver rebeldes, desobligados, no les va a interesar buscar a Dios, menos les va a interesar venir a la iglesia. Pero cuando el padre de familia se sujeta a Cristo, cuando la esposa está sujeta al esposo, cuando los dos están viviendo conforme a la voluntad de Dios, ténganlo por seguro que van a ser bendecidos grandemente. Y aunque sus hijos lleguen a esa etapa de rebeldía, las oraciones de ustedes van a ser respondidas por el Señor. Y mañana o pasado ese hijo va a volver a la casa de Dios. Pero usted tiene que seguir luchando, peleando, esforzándose para seguir adelante y sus hijos vean el ejemplo. Un ejemplo de amor, un ejemplo de bondad, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de lucha constante. Ese es el ejemplo que debemos darle a nuestros hijos. Esa es la disciplina que ellos tienen que ver en nosotros. Cuando vengamos a la casa de Dios, sintamos libertad para adorar a nuestro Dios. Pasemos al altar. No se quede viendo a la gente qué es lo que hace o qué es lo que no hace, si vino o no vino, el amigo, la amiga o quien sea. No, nosotros venimos a la casa de Dios a adorar al Señor y a ser un ejemplo para nuestros hijos. Que cuando nos vean cantar, que vean que estamos cantando de todo corazón y que así mismo como vivimos aquí, lo que estamos viviendo aquí, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, lo vivamos en la casa, lo vivamos en el trabajo y donde quiera que vayamos. El orden divino ya está establecido. Tenemos que seguirlo para que nosotros vivamos en nuestro hogar conforme a lo que Dios estableció. Recuerden, Cristo es la cabeza del hogar. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cristo es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer debe estar sujeta al esposo, al marido. Así es que yo les invito a que consideren esto, a que lo pongan en práctica en sus vidas y busquen de Dios de todo corazón, sirviéndole a Él como Él es digno, como Él lo merece. Hoy termino los estudios estos y voy a hacer una pausa porque me voy a dedicar un tiempo más a la iglesia. Ya empezaron las labores que yo tengo que seguir adelante y les agradezco a cada uno de ustedes por su atención, por su apoyo y por sus oraciones. Les agradezco muchísimo. Dios los bendiga ricamente, hermanos. Y ya estaré avisando cuando volvemos a reiniciar. Tal vez sea en otro horario también.